Con la clase de hoy. Hoy vamos a seguir viendo algunos métodos de obtener información de manera silenciosa, digamos, de manera pasiva, sobre algunos sitios web o algunas direcciones IP. Vamos a ver como digo, métodos pasivos y algunos métodos activos. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Bien. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver técnicas de reconocimiento pasivo. Vamos a usar Google para obtener información. Esto es usando la Google Hacking Database o GHDB. Es una base de datos de consultas que se le puede hacer a Google, porque recuerden, básicamente, Google es un buscador, ¿sí? Y lo que hace es detectar todo lo que está conectado a Internet, ¿sí? Indexar todo lo que está conectado a Internet, y a veces si las cosas están mal conectadas, o sea, mal configuradas, vendría a ser, todo termina en el buscador de Google, y con esto podemos localizar desde cámaras de circuito cerrado de TV, o sea, las cámaras de seguridad, servidores mal configurados, software con fallas, incluso páginas web vulnerables podemos encontrar. Este, También vamos a ver escaneo de puertos, vamos a analizar una máquina, una máquina que tengo yo acá en casa. Vamos a analizar mi router también, a ver qué puertos tiene abierto. Esto del router nunca lo he hecho, nunca he revisado qué puertos tengo abierto en mi router, probablemente me encuentre con alguna sorpresa. Vamos a ver el estado de cada uno de los puertos, abierto, cerrado, protegido por firewall, y básicamente vamos a ver cómo funciona Nmap, que es un software de código abierto que es para el reconocimiento para reconocimiento de puertos y exploración de redes. Es un software que puede ser medio complicado de usar a veces, porque tiene un millón de opciones, pero si más o menos saben cómo orientarse por las opciones, van a lograr un buen escaneo. El tema de Nmap es que tiene un montón de formas de escanear puertos, esto se debe porque a veces los administradores de red bloquean ciertas cosas, bloquean ciertos tipos de escaneo de puertos o ciertos tipos de paquetes, porque escanear un puerto es algo invasivo y tiene una manera de hacerse, digamos, que es detectado como un ataque. Y este tipo de ataque, hoy en día existen reglas de firewall, reglas de control que los detectan y los paran. Hay software que se encarga de esto. Por ejemplo, una técnica de ataque es el TCP, es utilizando paquetes TCP, para escanear puertos TCP. Lo que uno hace es trata de conectarse al puerto cuando recibe o envía un paquete con destino a un determinado puerto de algún servidor. Cuando recibe una contestación de este servidor como ok, está listo para conectar, significa que, o recibió el ACK, significa que el puerto está abierto. Entonces, inmediatamente el escaneador de puertos se desconecta. Es como una conexión parcial. El software de seguridad del servidor, digamos, de la víctima, normalmente se da cuenta de esto y bloquea ese tipo de conexión. Detecta eso y, bueno, lo bloquea ya para evitar que uno intente conectarse o prosiga con el escaneo. Eh, Esa es una técnica muy utilizada. Para evitar eso, existen otro tipo de escaneo que evitan ese tipo de paquetes. Hay otros que establecen una conexión completa, demoran un poco más, pero son un poco más exactos, pero son invasivos. Ustedes van a ver una dirección IP que se está conectando a todos los puertos del servidor y va
va tratando de conectarse de manera secuencial. Primero el puerto 80, después el puerto 81, el puerto 82, el puerto 83. Y esto en los logs del servidor se nota. Tengo una misma IP que se está tratando de conectar a todos los servicios que tengo en el servidor. Bueno, eso es un escaneo o alguien que está haciendo algo raro de acá a la China, digamos. Bien, veamos un poquitito de Google Hacking Database. Google Hacking Database es básicamente utilizar Google para obtener información. A ver, ya lo abro por acá. Eh, esto lo vamos a dejar para más tarde. Bien, es básicamente, como les decía, utilizar Google con fines no muy buenos, digamos. Pero sirve para investigar. Con esto he llegado a encontrar impresoras, escáneres, cámaras, de todo. Existe una base de datos de, que está en internet, digamos. La pueden encontrar en exploitdb.com. Existe, también le llaman Google Docs, a donde según lo que ustedes quieran, el objeto que quieran atacar, lo pueden llegar a encontrar. Eh, a ver, veamos qué es lo que podemos encontrar. Básicamente esto funciona utilizando el buscador de Google, el buscador Google con estas palabras, estas búsquedas clave. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar algo que nos dé algo interesante. Por ejemplo, vamos a buscar algo interesante, claves o algo por el estilo. A ver, hay un montón, ¿no? Hay un montón de cadenas de texto, de búsqueda. Ustedes van a encontrar, perdón, cosas bastante interesantes. Eh, Acá, por ejemplo, Totolink, esto es un router, System Log, esto debe ser el log de algún sistema, esto nos puede dar información interesante también. Veamos, acá hay filtros, también no lo había visto. Acá por categorías, acá tenemos mensajes de error, archivos conteniendo claves. A ver. Mm, Esta de cPanel se ve bastante interesante. Lo vamos a ejecutar. Lo tan simple como usar Google. Y acá tenemos un montón de cosas. Ven ya como parece medio raro. A ver, vamos a ver qué más hay. No levanta, veamos este archivo. Cuando esto no es. No siempre funciona, pero cuando funciona, acá se ve que ya lo han sacado. Hay cosas, a ver.
admin password. Acá tenemos un archivo que está en PHP, de algo, digamos, de no sé qué servicio, pero debe tener las passwords por acá en algún lugar. Tiene la cadena de encriptación, y acá tenemos el usuario admin y la clave de algo. No sé de qué servicio será, pero si está en internet y está desprotegido y está mal armado, mal configurado, no, seguramente va a caer en las búsquedas de Google. A ver, ¿qué más tenemos? Servidores vulnerables, archivo vulnerable, dispositivos online, a ver qué hay. Eh, Acá tenemos un DVR, esto es para ver video, de cámaras de seguridad. Ahí está. Acá tenemos un montón de deberes que están conectadas a internet. Seguramente no vamos a tener la clave de estas, pero seguramente no vamos a tener la clave de estas, pero fíjense cómo los sistemas de circuitos cerrados de TV, digamos, que están conectados a internet, terminan en Google. A ver, vamos a ver este. Ahí seguramente me va a pedir el nombre de usuario y la clave. Bueno, parece que se clavó. O seguramente no es compatible con mi navegador. No, puede pasar. A ver, veamos de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Es que la gente expone directamente este tipo de equipos a internet. Y este tipo de equipos no tiene una seguridad muy profunda, digamos. Lo que tiene básicamente, deberían hacer es ponerlo detrás o de un proxy reverso, esto es un servidor web que esté conectado a internet, o sea, dando la cara a internet, y que tenga algo adentro, una configuración que no permita a los buscadores buscar hacia adentro del servidor web, que solamente vean el servidor web y nada más, pero que no sepan qué hay detrás. Eso se hace mediante un archivo que se llama robots.txt, a donde uno le dice a todos los buscadores que se conectan, porque los buscadores se conectan para indexarlo en algún momento del día, y a dónde pueden llegar. Esto no levanta ninguno. Hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden buscar. Eh, o en los sitios web, por ejemplo, poner fíjense acá hasta el puerto le saco. O poner algo en el sitio que no, que no permita pararlo, que no permita que no permita la búsqueda o parar normalmente se lo hace con el archivo ese del robot TXT donde se le da el límite, digamos, de búsqueda. Igual, cada vez que se conecta a un buscador, utiliza algo llamado user agent que dice qué buscador es el que está conectado. Entonces uno puede prevenir bloqueando esos user agents, donde puede decir Google tanto, de Google tal versión, o motor de búsqueda de Google. Google tiene varios nombres, que no, si detecta eso, que no prosiga con la búsqueda.
Eso se puede hacer. A ver, vamos a ver qué más hay acá. Hay impresoras, hay un montón de dispositivos. Esto es interesante. Si alguno después quiere probar, tiene, tiene un montón para probar acá. No sé qué es esto, ¿eh? En una época probé un montón de cosas de esto y encontré de todo. Desde cámaras de casa, cámaras que estaban en obras de construcción. Parece que son cámaras. A ver si las configuraron bien. No, pues ya llegamos al login. Había que encontrar la manera de sacarle la clave. Pero bueno, ven, estas son cámaras de circuito cerrado de televisión que están expuestas a internet. Esto puede ser realmente grave porque estas cámaras normalmente no tienen ningún tipo de protección, más que confiar en el firmware que genera el fabricante, que normalmente es chino el fabricante, así que puede tener un millón de vulnerabilidades totalmente desatendidas y no lo van a, no lo van a poder solucionar, digamos. Acá tenemos otro, vamos a ver si admin. A ver este otro. Siempre vamos encontrando de todo acá. Esto puede servir un montón para buscar, por ejemplo, ustedes quieren ver que con respecto a alguna organización o algo, le pueden agregar al lado el nombre del dominio de la organización y con eso pueden ver si, bueno, no tenemos ninguna clave de nada de esto. Todo el mundo le ha cambiado la clave. Eh, Esto Intelbras es una empresa que fabrica teléfonos IP. LaserJet, vamos a ver impresoras. Pero fíjense, esas cámaras de internet que están conectadas a internet, que teóricamente no deberían ser accesibles para quien no conoce la IP o el nombre, sí son accesibles. Y lo mismo para las impresoras láser, estas HP que tienen Wi-Fi y que están conectadas a internet para que uno pueda imprimir desde el celular y todo eso de cualquier parte, también. A ver esta. Ven, acá estoy accediendo al dispositivo, a la impresora. No tengo la clave, pero vemos que está la impresora conectada a internet y vemos los datos del equipo. Vemos que tiene mucha tinta, por lo que estoy viendo. ¿Ven lo peligroso de esto? Es bastante peligroso porque si una de estas impresoras llega a tener alguna vulnerabilidad, me permitiría a mí tomar el control de la red de esa persona. O sea, tomar el control de la impresora y atacar la red. Una vez que obtenga el acceso a la impresora, puedo acceder a la impresora y utilizar la impresora como algún router o algo para poder, para poder conectarme a esa red y atacarla. La idea de esto era mostrarle un poquito que Google también puede usarse de maneras no muy buenas, digamos. Y este método es totalmente indetectable.
Bien. Aguárdenme un minuto, por favor. A ver, estoy encontrando. Denme un minuto, por favor. Listo, ahora sí. Bien. Era mostrarles que se puede usar un buscador para poder obtener información. El tema es que este tipo de obtención de información no es, no es detectable. Esto, la única manera que detectan es cuando yo ya entro, digamos. Cuando yo establezco una conexión con el equipo al que estoy atacando. A ver, esta debe tener clave también. Cuando yo establezco una conexión con el sitio. Ahí recién pasa a ser, detectable. Existen miles de estos Google Docs o GHDB, Google Hacking Database, existen un montón, existe de todo con respecto a esto. Después también hay, en esta web van a encontrar, bueno, ya que estamos en esta web, les cuento, esta web van a encontrar exploits, van a encontrar, este, van a encontrar, las bases de datos de Google, van a encontrar, eh, maneras de explotar aplicaciones. Acá hay de todo, hay exploit, hay de todo. Es bastante interesante. Si se van a poner a probar esto, por favor, no traten de no hacer daño con esto. Úsenlo solo para cuestiones educativas. Acá hay códigos sobre cómo explotar una determinada vulnerabilidad, por ejemplo, esta, CVE 2017 14537. Ahí tenemos un código. Esto les va a servir, es bastante interesante también. Acá le dice que quién detectó la vulnerabilidad, quién la probó, el exploit quién lo ha hecho y qué plataforma necesita. Bien. Profe, nuestro equipo no corre ningún riesgo usando eso. Esto depende, fíjense a dónde entran. Ustedes, ¿a qué te referís con respecto a usar las databases de Google? Claro, claro, o Si sea, usás, si por us- ahí entrando a un lugar, a un sitio que no sea confiable, usando eso. y eso siempre, ese riesgo siempre está. Ese riesgo siempre está. Yo no tengo problema porque yo uso Linux, pero algo podría atacarme el navegador, por ejemplo. Eh, Depende qué es lo que vos estás buscando. Si vos te metés en sitios que son de dudosa procedencia, vas a tener problemas. Si estás buscando, por ejemplo, de un determinado dominio, estás buscando si hay cámaras web indexadas por Google, por ejemplo, en el dominio de la UNTA Eduard, eh, sabes al riesgo al que te estás exponiendo. Vas a encontrar cámaras de la facultad, digamos, más que eso no. Normalmente ese tipo de cosas no tienen no tiene malware, digamos. No es algo que te pueda generar un compromiso a tu equipo. Ahora, si vos estás haciendo pruebas de seguridad, tenés que tener un equipo que sea para eso. Yo por lo menos cuando hago pruebas de seguridad uso equipos que son virtuales, equipos que son descartables, digamos. Si estoy haciendo una prueba de seguridad y sé que mi computadora va a estar expuesta a muchas cosas, directamente ocupo un equipo virtual, que si se daña, digamos, vuelvo el snapshot atrás y sigue funcionando sin problemas. Eh, Sería raro encontrarte con algo que podría llegar a comprometer tu equipo cuando estás accediendo con las bases de datos esas de Google, pero
Tenés que tener en cuenta que quién sabe a dónde te puede llegar a llevar eso, digamos. Entras a algún servidor vulnerable y quizás ahí puedas llegar a tener un riesgo, pero sería mínimo porque lo único que estás usando es el navegador y no estás descargando nada. Ahora, cuando te pones a ver todo lo que es exploits o te pones a descargar software de internet de seguridad para probar, digamos, explotar algún bug o algo de algún sitio, ahí sí te creo que puedas llegar a tener un riesgo bastante grande porque estás bajando un archivo exe, por ejemplo, y estás ejecutando algo que vos no sabés qué es lo que hace el código. En este caso, en este sitio Exploit Database, vos tenés el código del exploit, tenés el código completo. Vamos a ver qué hay. Ya que no vi acceso remoto, plataforma, vamos a ver Windows, seguro hay. Windows por 8664. Hay bastante, ¿eh? Las exploits pero son viejos, en 2019. Y que hay código. En este caso hay solamente código que tendrías que pegarlo y compilarlo para ejecutarlo en el lenguaje que te indica acá arriba. Creo que esto es C o Java también. Eh, yo no creo que con estos, viendo el código, no creo que haya riesgo, pero bueno, igual hay que tener en cuenta que cuando uno hace pruebas de seguridad del equipo, uno está expuesto, digamos. Eso es muy importante, una cuestión muy interesante, muy importante tener en cuenta sí o sí. Perdón. Bien. Este, es una cuestión a tener en cuenta muy, muy importante. A mí por lo menos la verdad que nunca me ha pasado de... Siempre uso máquinas virtuales, pero la verdad que nunca me ha pasado de que se me ha roto la máquina o que me ha entrado algo. No, no, nunca, la verdad, nunca me ha pasado. Fíjense, por ejemplo, acá hay un exe. Este se ve que es el instalador de software que tiene alguna vulnerabilidad. Es interesante porque acá seguramente si usan algún software y lo buscan arriba en el buscador seguramente debe tener debe existir alguna vulnerabilidad para él. BNC, este es el que usaba yo en una época para poder controlar remotamente algunos equipos. Authentication Bypass, mira vos, esto es interesante. Con esto puedo saltarme la autenticación del BNC y entrar sin clave. Interesante, ¿eh? TeamViewer, a ver que ese software lo usa mucha gente. TeamViewer, en el 2018 había vulnerabilidades, hoy ya no. Tremendo. Bien. Eh, todo esto, hasta que uno no se conecta con el ataque, con la víctima, es indetectable. Yo voy a poder ver las IP de las cámaras de seguridad de una empresa, por ejemplo, que tiene las cámaras expuestas a internet, las voy a poder ver, voy a saber cuál es la IP, voy a saber qué modelo de cámaras usan porque el mismo Google te lo tira ahí en la búsqueda, pero si yo no me conecto, no le hago clic para conectarme a la cámara, ni tampoco tengo ninguna interacción con la IP, ni le hago ping, ni nada de eso para saber si está online, nada, es no detectable. Por lo que este tipo de ataques no se puede prevenir salvo teniendo correctamente configurados los límites hasta donde puedes llegar a buscarte, hasta donde puedes llegar a buscar, hasta donde puedes llegar a indexar, perdón, un buscador. O bien tener bloqueados los buscadores que no permitan ningún tipo de indexación.
En ese caso también podrías asegurarlo así. Bien. Después tenemos el escaneo de puertos. El escaneo de puertos es ya una técnica mucho más invasiva. El escaneo de puertos sirve básicamente para decirme, primero, qué puertos está abierto y yo con los números de puertos abiertos voy a saber qué servicios está ofreciendo un servidor que está conectado a internet o alguna web o está sirviendo alguna web o alguna base de datos o algo por el estilo. En este caso nosotros ya interactuamos con la víctima y por eso esto es totalmente detectable. Y como les decía, existen mecanismos para evitar esto. Entonces, a veces estás escaneando y en un momento a otro se corta la conexión, te bloquean la IP o te bloquean el puerto o de golpe el puerto aparece cerrado. Eso también puede pasar. Bien, veamos un poquito. Para poder ejecutar el Nmap hay que ser administrador. En Windows, vamos a ver. En Windows tiene una versión para Windows, viene también con un cliente gráfico que permite ejecutarlo de manera gráfica, es mucho más fácil. Nmap tiene módulos que permiten también integración total, digamos, y permite una búsqueda, además de buscar puertos, permite también buscar servicios que tengan problemas de seguridad. Bueno, creo que estoy un poco resfriado hoy, un poco bastante, digamos. A ver. Em, Como les decía, esto se integra con algunos módulos y permiten detectar problemas de seguridad relacionados, por ejemplo, con el protocolo SMB, que es el protocolo de archivos en Windows. Eh, Permite detectar también cierto software vulnerable. En fin, es bastante interesante usarlo en todo su potencial. Tiene cosas interesantes y yo la verdad que antes usaba mucho software diferente para hacer todas las pruebas y hoy en día uso Nmap, que es para mí la herramienta de primera mano, digamos, y después uso OpenBus, ¿m? Que es un software, este lo vamos a ver funcionando la clase que viene, porque es bastante complicado. A ver, OpenBus.org, ahí está. Es bastante complicado, tendría que tenerlo instalado en un servidor porque es pesadísimo. OpenBase es un software que hace todo, o sea, hace escaneo de puertos, controla esos puertos si el software que me está dando el servicio es vulnerable a algo, tiene algún tipo de vulnerabilidad, pero ahí viene lo interesante, porque uno se puede fijar, uno puede hacer una búsqueda en Google, uno puede buscar las vulnerabilidades, qué sé yo, Windows Server 2012, RDP, RDP Vulnerability, va a encontrar todas las vulnerabilidades que puede llegar a tener el. Fíjense, por ejemplo, Patch Immediately. Todas las vulnerabilidades que puede llegar a tener el, el escritorio remoto de Windows Server 2012 R2, por ejemplo. Hay una del 2020, a esta no la sabía. ¿Qué impacto tiene? El atacante puede explotar exitosamente, puede ejecutar código arbitrario en el sistema.
Y con esto puede hasta instalar programas, o sea, podría usar esto para pasar un ransomware en un Windows. Hace poco me consultaba un compañero de uno de los trabajos, me estaba consultando que un día él estuvo enfermo con COVID y me dice que cuando volvió a su trabajo se encontró que su computadora estaba totalmente cifrada. Él ya trataba de entrar desde la casa y no podía. Así que se conectaba a un servidor y trabajaba desde ahí. Y me consulta porque dice que encontró su equipo totalmente cifrado. Y no entendía él qué pasaba. Había sido que él tenía el equipo de él conectado, bueno, conectado a internet. Y en el router tenía una regla que le permitía pasar, tenía abierto el puerto 3389, que es el puerto RDP, el puerto que figura acá con esta falla, hacia internet. O sea, pasaba por internet y iba directo a la LAN hacia la máquina de él, con destino a la máquina de él. ¿Qué pasó? Le ejecutaron un ransomware, le ejecutaron algo y le destruyeron el contenido de la máquina, infectando otros equipos también en el proceso. Fíjense qué grave que son algunas cosas que, bueno, por falta a veces de investigación pasa este tipo de cosas. Cosas que uno no espera que pasen, digamos. Teóricamente es un Windows, del caso de él, es un Windows 2012, que estaba totalmente parchado con todos los parches de seguridad y era una versión de Windows que está soportada y encima con licencia. O sea que tendría que tener todas las actualizaciones de seguridad, las últimas, por ejemplo. Bueno, como les decía, uno puede ponerse a buscar en internet cuáles son las vulnerabilidades que tiene un determinado servicio o algo. Pero con OpenBus uno escanea la IP de ese servidor, este software va a detectar que el servidor tiene abierto el 2389, que tiene abierto el puerto RDP y por ende el servicio RDP se está ejecutando en el servidor. Entonces ya el software de antemano sabe cuáles son las vulnerabilidades que tiene, pero para estar seguro las explotan las vulnerabilidades, o sea, las ejecutan las vulnerabilidades. Si logra acceso al servidor utilizando esas vulnerabilidades, si logra romper la seguridad del servidor, notifica, avisa, digamos. Genera un informe al final mostrando qué es lo que encontró. Si no me equivoco, tenía uno abierto yo acá. Este es un informe que me tiró este software, que me tiró el OpenBus que hice para una empresa hace el 1 de febrero de este año. Y hablamos, hace diferentes pruebas, hace pruebas de autenticación dentro de los hosts, trata de iniciar sesión con un grupo de contraseñas conocidas como las peores claves del año. Son 10 claves que son las peores consideradas desde administrator, admin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Existe un listado de worst passwords del año, digamos, de cada año. Viene ganando 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3 años consecutivos. La gente cree que esa clave es súper segura, no sé qué les pasa, digamos. Resultado por host, nosotros tenemos los diferentes hosts, fíjense, para empezar, digamos, este trabajo me resultó un poco incómodo por las direcciones IP que tiene esa empresa. 5.132.10.194, ese era un servidor. Esto es /24, o sea, solamente cambia el último octeto. De este host, ¿cuáles son los puntos más peligrosos que encontró? ¿Cuáles son los niveles de alertas? Alertas de peligrosidad alta, 443 y puerto 80, en medio puerto 22 TCP. También encontró cosas de media peligrosidad en el 443 y baja en el 22. Han sido lo que ha detectado. Vamos a ver un poco. Tenemos de autenticación. Fíjense hasta los nombres de host que tenía. ¿Qué es lo que pasó acá? Estas direcciones IP, por ejemplo, raras que tiene, no son de ninguno de los estándares definidos por IANA para las direcciones IP privadas,
sino que justo coinciden con un operador, creo que de Holanda, que se llama glassoperator.nl. Este, justo coincide entonces los nombres de DNS de los hosts, los resuelve así, los resuelve mal. Y esta persona me decía que los equipos a veces tenían para, problemas para este, loguearse al dominio. Fíjense, bueno, acá hay un equipo que tiene el nombre correcto, MK Rizzo. Tenían problemas, varios equipos tenían problemas para loguearse al dominio, tanto así que sacaron el dominio. Ahora, un dominio Windows, a donde uno tiene los nombres, los usuarios y las claves de todas las credenciales de acceso para autenticar cualquier equipo, cualquier servicio, depende del DNS. Entonces, al no estar funcionando esto, era un desastre, digamos. Entonces decidieron quitarlo. Bueno, ahí está el problema. Estaban usando una clase de red para LAN no estándar. Esto ya te lo advierte el Open Bus. Resultados por host. Por ejemplo, acá me dice que en autenticación de todos estos equipos ha logrado autenticar e iniciar sesión en estos puestos. Ha logrado iniciar sesión. No hay que prestarle atención a estos nombres, pero hay que prestarle atención a las IP directamente. En estos 4 hosts, sin clave, ha logrado iniciar sesión. Bien, acá tenemos cuáles fueron los niveles de peligrosidad. Bueno, en este caso, detectó en el host que termina en 194, detectó que hay un HP hilo. El HP hilo es un software o mejor dicho, es una placa que está puesta en el servidor que permite administrar remotamente el equipo a nivel hardware, prender y apagarlo, instalarlo, aprovisionarlo, tener la consola, lo que uno ve en la pantalla, tener la consola en remoto a través de internet. Dicen que la versión que hay tiene ciertas fallas, y dice que no está actualizado y que HP ya proveyó un firmware que tiene actualizaciones para evitar esta vulnerabilidad. Eh, Ahí la explicación de la vulnerabilidad, qué versión es, incluso da la referencia. Bueno, esto es importante. CVE es el código de vulnerabilidad. CVE 2017, una vulnerabilidad descubierta en el 2017, y es la número 12.542. El archivo que detalla información sobre esta vulnerabilidad es la URL, perdón. También otras empresas, otro grupo de empresas que detectó esta vulnerabilidad tienen también su código. Yo uso CVE porque es free, digamos, y es bastante bueno. A ver. Acá tenemos también el SSH, que es un servicio para acceder remotamente a los servidores a través de la consola de texto. Eh, y con esto podemos administrar el servidor. En este caso detectó que uno de los equipos, que este equipo tiene un servicio SSH con un nivel de autenticación y de encriptación muy débil. Son estos algoritmos de encriptación 3D CBC, AE128 CBC y AE256 CBC. Son algoritmos de encriptación que están ya, que ya fueron hackeados alguna vez y que su nivel de seguridad se considera bajo. Entonces, para poder solucionar este problema, bueno, además te dice cómo solucionarlo, te da unas recomendaciones que básicamente es para mitigar, es desactivar los algoritmos de seguridad débiles, porque bueno, esto lo que hace es, cuando vos te conectás, se pone de acuerdo entre el cliente y el servidor y negocian el algoritmo que sea más fácil de
o más seguro entre ellos dos. En este caso están habilitados todos estos métodos y entonces uno de estos siempre cae y estos son métodos que son ya considerados inseguros. Y así va todo el informe. Obviamente que para poder mostrarte esto como una vulnerabilidad, perdón, para mostrarte esto como una vulnerabilidad, la tiene que explotar, o sea, la tiene que probar. Por eso es que a veces cuando ejecutas OpenBus en una red, siempre tenés que avisar, voy a estar haciendo pruebas de seguridad porque esto puede llegar a generar mucha carga en la red, lo que va a hacer que la red ande lento, va a generar que se pueda clavar un servidor o que quede inaccesible para las personas. Por eso siempre hay que avisar. Uno dice, bueno, voy a correr un software de seguridad, voy a ver qué pasa. Y bueno, se termina clavando todo y uno nunca entiende por qué. Eh, este, y se arma el problema. Acá hay un montón de vulnerabilidades. La clase que viene lo vamos a correr a este software. Lo que pasa es que demora mucho en ejecutarse porque tiene que hacer varias pruebas. En este caso, bueno, en esta empresa eran 150 estaciones de trabajo más o menos y se demoró más de un día en ejecutarse. La verdad que está bastante bueno y es un software que tiene mucho soporte por parte de la comunidad de software libre y lo usan muchas empresas y la verdad que es bastante bueno. Lo pueden descargar, hay una versión community, lo pueden descargar, viene para Windows también. Podrían descargarlo y escanear sus propias máquinas, se van a ver con las cantidades de sorpresas que se van a encontrar. Bien, ese software, el OpenBus y Nmap, son los que yo más uso. A ver, por ejemplo, en mi caso, vamos a escanear mi router con Nmap. Nmap tiene un montón de modificadores. Voy a andar un poquito la letra. Nmap tiene un montón de modificadores donde nosotros podemos aplicar diferentes técnicas para poder detectar algún host, detectar los puertos de algún host. En Host Discovery básicamente vamos a hacer ping para averiguar qué equipos están conectados. Vamos a usar también, existen técnicas de escaneos, diferentes tipos de escaneos de puertos. En el caso de Host Discovery vamos a hacer ping hasta encontrar cuáles hosts están conectados. A ver, vamos a ver. A ver, 192. Esta es la red de mi casa. Punto 10.1-254. Hace ping sucesivamente hasta encontrar hosts que están activos. Por ejemplo, vemos que acá tenemos mi router que ha respondido. Tenemos el 012 que no sé qué es. Hay un montón de equipos que no sé qué es. Esto debe ser algún celular. Y esto, la verdad que no tengo ni idea qué es. Tendría que poner más después qué son todas estas cosas. Seguramente algunos de estos del celular de mi señora, el mío, mi notebook. Bueno, mi hija ahí quiere aparecer en la clase también. Esto, esto básicamente les puede servir para recorrer qué direcciones IP están activas. Esto, obviamente, todo dato que uno pueda llegar a obtener sirve. Yo en mi caso, cuando inicio un escaneo de puertos, hago lo primero que hice ahí. Recorro todo el sitio con ping, utilizando un host enumeration, se llama eso, haciendo una enumeración de host para poder ver cuáles son los hosts que están activos, cuáles hosts me tengo que centrar. Y después, una vez que tengo todo eso, parto hacia técnicas de escaneo más profundo. Voy a escanear, por ejemplo, según el tipo de escaneo, uno puede elegir el tipo de escaneo. Yo elijo siempre el estándar porque el estándar siempre funciona. Es muy invasivo. Pero dentro de las opciones misceláneas, bueno, acá también tenemos, bueno, como decía,
varias opciones. Si hay un firewall o IDS, que son los que nos paran este tipo de pruebas, podemos ejecutar algunas de estas pruebas, algunos de estos modificadores que van a cambiar la manera en cómo se escanean los puertos. En mi caso, por ejemplo, voy a usar el escaneo estándar, no voy a cambiar ninguno de estos porque no tengo ningún software de evasión que me permita a mí evadir, digamos, un escaneo de puertos. Pero si yo hago un escaneo de puertos, quiero ver toda la información. Entonces, con esta opción, voy a no solo escanear puertos, sino que voy a averiguar qué sistemas operativos tienen todas las cosas que estoy escaneando. Nmap -a, mi dirección IP .10.1- hasta la 254, creo que es esa. Y ya vamos a ver que son todas las cosas que había ahí. Ahí me va a tirar qué puertos están abiertos, puertos TCP, porque para hacer escaneo de puertos UDP que demora un montón, con eso voy a descubrir qué puertos están abiertos y que además me va a decir qué sistema operativo tiene que estar corriendo cada una de las cosas que detecta y qué puertos están abiertos, cerrados o están filtrados. Si el puerto le dice filtered, quiere decir que seguro hay un firewall en el medio que no me está dejando pasar, o bien que cuando yo me estoy conectando, o sea, el puerto está abierto en el router o en el servidor, pero el software de servicio que tiene que estar escuchando en ese puerto no está. O sea, yo paso la primera puerta, pero o sea, el puerto está activo, está abierto, pero el servicio que está corriendo en ese puerto, que debería estar escuchando ese puerto, no está. Eso puede ser un indicio de que el puerto está filtrado por un firewall. Eh, Otro estado que me puede devolver, puerto cerrado o closed, quiere decir que directamente el puerto está cerrado y que el puerto no está, que directamente no puedo acceder a él. Y open significa, en el mejor de los casos, que el puerto está abierto, pero también puede figurar. Existe software que permite mentir todo esto, ¿no? Ojo. Si yo estoy escaneando un puerto, me figura como open y lo sigo escaneando y sigo probando cosas con ese puerto, me doy cuenta de que el puerto en realidad está cerrado, pero bueno, existe algo que detecta que lo están escaneando y pone el puerto como abierto o le cambia el estado como algún tipo de estado extraño como para que uno no, como para que el atacante se confunda. Eso se puede hacer con un firewall. Existe en Linux algo llamado IP tables, que es lo que permite hacer ese tipo de cosas. IP tables, IP tables tiene muchos, muchos módulos y cosas que uno puede manipular tráfico con esto en tiempo real y uno puede ver todo lo que puede alterar paquetes, puede cambiarle cosas a los paquetes, hacer que se comporten de una forma, que vayan por un lado, vayan por otro, bloquearlos, alterarle los estados y pueden hacer un montón de cosas, pueden protegerse, incluso pueden usar un software que se llama Snort. Pueden usar un software que se llama Snort, que lo que permite es un software de detección y prevención de intrusiones. Lo que hace es comparar todos los paquetes que reciben por una interfaz de red con una base de datos. Ah, perfecto. Entonces, cada vez que me escanean los puertos y yo tengo esto corriendo, se va a dar cuenta y lo va a bloquear. Existe un montón de software que hace esto. Este es para mí mi preferido. Me gusta cómo funciona, ocupa pocos recursos. Y existe una versión community que es mantenido por la comunidad de software libre y hay está basado en reglas. Uno puede descargar un compendio de reglas y las instala
para detectar escaneos de puertos, intentos de ataques de ransomware, de malware. Y esto si uno lo pone en el... Allá está por terminar. Si uno esto lo pone en el gateway principal de la red, van a aparecer un montón de cosas. Fíjense cómo esto es totalmente detectable. A ver, ahí vamos a ver un montón de pasos de paquetes. A ver. Ahí está. Eso que ustedes ven corriendo ahí, que va volando la cantidad por la velocidad que tiene esto, llenando la pantalla de cosas, bueno, esos son paquetes de escaneo de puertos. Con todos los, bueno, además del audio de la conferencia de hoy, vemos que hay un montón de paquetes que son UDP, TCP, que tienen, fíjense los puertos como son contiguos en algunos casos. Eso es un escaneo de puertos totalmente cantado, digamos. Está existiendo un escaneo de puertos brutal acá y acá estamos viendo qué es lo que está pasando y por qué esto es tan detectable. Yo sí veo este tipo de actividad en mi red ya me preocuparía bastante porque estoy viendo que algo está pasando acá y veo que hay actividad que no es normal. A ver si ya terminó esto. Está terminando. A ver. Bueno, por ejemplo, en el caso de... Acá tiro de información. Información bastante interesante tiro y me estoy dando cuenta que tengo muchos problemas de seguridad también. Casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, detectó mi router. Me dice que tengo el puerto FTP abierto. ¿Por qué tendría esto abierto? No sé. Tendría que ponerme a ver. Casa de herrero, cuchillo de palo. El puerto 22 es un router MikroTik SSHD, o sea, protocolo de servicios SSH para administración remota. Este router se puede administrar como si fuera un servidor, un router grande. Utiliza el protocolo 2.0, SSH 2.0, y acá están las claves de host. Está bien que las dé, es normal, pero no me está diciendo qué versión de SSH es. Perfecto. No así el puerto 21, produce gracia esto. Me está diciendo que la versión del servicio es 646 de Unix MikroTik. Tremendo. Bien, bueno, por lo menos tiene instalado el archivo HTTP robots para evitar que Google o algún buscador encuentre mi router que está expuesto totalmente a Internet. Eso sí lo he agregado yo. Esto es el título bueno, tiene el puerto 50 abierto, porque tiene un servidor DNS, es normal en todos los routers, si no, no pueden navegar. Tiene el puerto 80 abierto porque tiene una interfaz de administración, que tiene como título routeros, router configuration page, normal en los routers MikroTik. Tiene un puerto TCP abierto para administración y control de ancho de banda, de consumo. 8291 está abierto, no se sabe para qué es. Este puerto creo que es para un software que se llama, un software para administrar el router desde Windows sin usar el navegador. Se llama Winbox. Bien, ahí reconoce en ese puerto, en el 8291, reconoce información. Me dice que la versión del sistema operativo que está corriendo el router es la 26X o 3X, que es un Linux. El nombre del equipo, la IP. Después tenemos la máquina 012. Esto es, este equipo es mi DVR. Este es donde tengo mis cámaras de seguridad. Fíjense, detectó un montón de información interesante sobre el equipo. Después este otro, esto debe ser uno de los televisores. En fin.
acá les muestra información interesante de todo lo que hay, de todo lo que hay conectado, desde versiones del sistema operativo, puertos abiertos, TCP Open, UPnP, por ejemplo. Eh, Esto sí, que efectivamente creo que es un tele esto. Esto es un celular, el celular de mi esposa porque ella tiene Samsung. TP-Link. Esto, esto creo que es un, esto es, no, esto es, a ver, TP-Link, sí. Esto es un repetidor que tengo y esta es mi computadora. Corre Linux y acá me estoy dando cuenta que está diciendo, fíjense qué interesante la información que está dando acá. Está diciendo que el equipo corre Linux, que tiene una versión de que está corriendo el software, el OpenSSH, que es un software que permite, o el SSHD que permite controlar el equipo remotamente. Y me está dando la versión del software, OpenSSH, versión 8.2P1, Ubuntu, y dice que es Ubuntu Linux y que es el protocolo 2.0. Tendría que ponerme a configurar mi máquina para que no dé toda esa información. Entonces yo tomo esta información y busco en internet cuáles son los problemas de seguridad que tiene y cuáles son, para todos esos problemas que detecto, que encuentro, cuáles son los, los exploits que puedo llegar a tener. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá. La idea de hoy era mostrarles un poco todo esto, lo que es escaneo de puertos, el software que se suele utilizar para eso. Es bastante interesante. Si se quieren poner a probar, descárguense Nmap y escaneen el router de las casas de ustedes. Esto no representa ningún peligro para ustedes, no representa ningún riesgo. Escaneen toda la red de la casa de ustedes si quieren. Ustedes pueden usar, bueno, nmap-a mayúscula, y la dirección de red, la dirección de las direcciones IP y el rango que quieren probar. Yo estoy probando de la 192.168, en mi caso 10.1 a 254 en el último octeto. Yo creo que todos deben tener algo así, siempre cambia y varía el último octeto. Escaneen eso y fíjense a ver qué encuentran abierto, cuáles son y con eso, en base a eso, pueden revisar cuáles son los problemas que tienen. Así que bueno, gente, lo dejamos por acá. La clase que viene vamos a ver un poquito vamos a ver otras herramientas que son incluso más interesantes que estas, que son herramientas son mucho más pesadas. Vamos a ver un poquitito de Open Bus, vamos a ver herramientas mucho más, como les decía, mucho más interesantes, que son incluso más pesadas. Vamos a ver herramientas de explotación ya. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Bueno, gente, eh, nos estamos viendo mañana en auditoría de sistemas. Perfecto, profesor. Hasta luego. Bien, profe, nos vemos. Gracias, profe. Listo, nos vemos. Muchas gracias.